¿Sabes cómo se genera la electricidad? ¿Y que solo hay una manera de generar electricidad de manera eficiente? Seguramente pones tu dedo sobre un interruptor y lo pulsas. Y si lo piensas, parece magia. Luces que iluminan todo tu alrededor, calor que necesitas para calentarte o para cocinar, un montón de herramientas que funcionan, dispositivos electrónicos. Contratas una compañía eléctrica, te ponen un contador para pagar por el servicio y todo funciona instantáneamente, como por arte de magia. Pero, ¿dónde está el truco? La intención de este vídeo es explicarte dónde nace la electricidad, cómo llega a tu hogar y cuál es la única manera de generar electricidad que sea rentable y eficaz. Y para ello, empecemos desde el principio. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones, positivos y negativos, en el interior de materiales conductores. Pero para entendernos, de forma simple, podremos decir que la electricidad es esa energía capaz de hacer brillar bombillas, hacer mover coches modernos o encender electrodomésticos en tu hogar. La electricidad es maravillosa, pero no es fácil que llegue hasta tu casa. Pulsar un interruptor y que se encienda la luz conlleva un proceso que no es para nada sencillo. No hay persona en el mundo que pueda discutir sobre si la capacidad de generar electricidad es el mayor invento de la historia de la humanidad. Hoy en día es imposible vivir en un hogar sin electricidad y nuestras vidas dependen de esta energía. ¿Y alguna vez te has preguntado de dónde procede la electricidad que llega a nuestro hogar? El viaje que realiza la energía eléctrica hasta llegar a tu enchufe o luz es muy rápido, pero a la vez es muy largo. Y aunque lo parece, no es magia. El proceso paso a paso es el siguiente. Primero tendremos que generar la energía. La electricidad se crea en centrales eléctricas, capaces de obtener energía eléctrica a partir de energías primarias. Estas energías primarias pueden ser energías renovables, donde se aprovecha el viento, la radiación solar o incluso las fuerzas de las mareas, las olas, etc. Y las no renovables, que estas entran en el carbón, gas natural, petróleo y la fisión nuclear, que es la más conocida. Y para generar la electricidad necesitamos que esta energía contenida en las materias primarias sea liberada. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo generamos electricidad de la energía primaria? Esto depende del tipo de central eléctrica de la que estemos hablando, ya que depende de cómo obtengamos la energía. Estaremos ante una u otra. Pero hoy en día, la más común y la más antigua y la más simple es hacer mover una turbina. Al hacer rodar una turbina, en la parte central tienen un alternador, que transforma esta energía mecánica en electricidad. Y sí, por mucho que escuchemos que hay centrales eléctricas nucleares, termoeléctricas, de biomasa e hidroeléctricas, o incluso parques eólicos, centrales solares en las que la energía es renovable, todas estas centrales hacen algo para hacer girar una turbina y poder generar esta corriente. Por ejemplo, la central nuclear, que es la más famosa y típica para generar corriente, lo que hace es hacer girar una turbina mediante el calor liberado por la fisión nuclear. El reactor calienta grandes cantidades de agua a alta presión y esta genera un vapor. Este vapor que se libera por el agua calentada produce electricidad al pasar por una turbina. Esta turbina tiene un generador, un alternador, que hace que genere electricidad. Y es una de las centrales más potentes que tenemos. Y de combustible utilizan habitualmente el uranio. Pero también hay centrales termoeléctricas, que hacen exactamente lo mismo, pero la manera de calentar esta agua es quemando carbón, gasóleo o gas natural. También tenemos las centrales de biomasa, que se genera este calor para calentar el agua y generar vapor quemando materiales vegetales o residuos naturales. Por otra parte, tenemos las centrales que no necesitan quemar o calentar agua, como por ejemplo son las centrales hidroeléctricas. Estas son la evolución de los molinillos antiguos, y lo que hacen es, mediante el peso del agua, mover unas turbinas hidráulicas. Y estas suelen estar construidas en presas y en embalses. Y sí, las turbinas no son estas otras más modernas. Y por otra parte tenemos los parques eólicos, que de igual forma el viento hace mover la turbina. Y ya por último tenemos las centrales solares, que las hay de dos tipos.
Las termosolares, que estas hacen calentar el agua con el calor del sol, generan vapor y hace mover una turbina. Y luego están las fotovoltaicas, que lo que hacen es transformar directamente la energía solar gracias a células fotovoltaicas. Estas son las típicas que nos ponemos en los balcones de casa o en los terrados, generan electricidad, pero esto, desde mi punto de vista, no es rentable hoy en día. Seguramente porque no interesa, porque hay mafias en el mundo eléctrica, los gobiernos, etc. Donde hay dinero y hay mafia. Y por último, aunque haya algún tipo más para generar electricidad, tenemos las de marea. Estas utilizan la fuerza de las olas del mar, bien por el peso o bien por la marea. Cuando sube la intensidad de la marea, sube el nivel del agua, y cuando baja, hacen girar unas turbinas que genera corriente. Para saber cuándo una es renovable o no renovable, estaremos ante una u otra dependiendo de la energía primaria que se esté usando para generar electricidad. Si hay que reponer dicho combustible, será no renovable. Por lo tanto, tiene un coste para hacer esta electricidad. Por eso, la nuclear suele ser la más rentable de todas. Pero si no es necesario porque la naturaleza te lo ofrece gratis, será renovable. Y aunque sea gratis, todo tiene un coste. Y es posible que en este momento no haya viento, o sea de noche, o esté nublado y no de tanto sol. Así que entonces la manera de producir electricidad es variable, digamos, y no constante, como las no renovables, que tenemos más control sobre cuánto se produce mientras utilicemos el material necesario. Podemos ir quemando gas, podemos ir fisionando uranio, etc. Bien, pues una vez sabemos cómo se produce la electricidad, necesitamos llevarla desde el punto en donde se genera a nuestro hogar. Esta electricidad se lleva con cables conductores, normalmente son de cobre, aunque también se pueden instalar de aluminio. El aluminio es un poco inferior en conductividad, así que se necesitará el cable que sea un poco más grueso que el de cobre. Hay unas desventajas y unas ventajas, como por ejemplo pesa mucho menos que el cobre, es más maneable que el cobre, pero tiene que ser un poco más grueso que el cobre. Esta electricidad se lleva por vías elevadas, como son las torres eléctricas, pero también se pueden hacer de manera subterránea, que últimamente en las grandes ciudades se utiliza más este método. Cada vez se están haciendo menos instalaciones por fuera, y las instalaciones que van por torre normalmente ya se están actualizando y llevando por bajo suelo. Y esto es porque es más fácil de mantener, ya que tienes acceso sin necesidad de grúas, ni hay que mantener las torres estas enormes. Estos cables van desde las centrales, van a unas subestaciones. Y estas subestaciones suelen estar en las periferias de las ciudades. Estas subestaciones se encargan de garantizar una tensión constante y adecuada tratando la electricidad. Desde estas subestaciones, entonces sí que se envía la electricidad a los hogares, ya tratada, teniendo una tensión estable y garantizada para que todo funcione correctamente. Así que detrás de toda esta magia, cuando encendemos un interruptor y se enciende la luz, ya sabemos que no es magia, que hay un trabajo enorme detrás. Y esto es todo. Por aquí te dejo un vídeo por si quieres saber qué ocurre cuando cortas el neutro en una línea trifásica. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete, dale a like y dale un comentario. Un saludo y hasta la próxima.